Este servicio de exaltación, adoración, alabanza. Damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de este medio. La Iglesia Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco le damos la más cordial bienvenida a este servicio de aprendizaje, de adoración a nuestro Dios y de conocimiento aún más del Señor Jesús. Sean todos bienvenidos en esta tarde. El Señor les ama, nosotros también. Y el Señor tiene una palabra específica para ti, amigo, que me ves a través de este medio. Tiene una palabra para que tú le conozcas más y conozcas al Dios de la Biblia, al Señor Jesús. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios y estamos viendo el tema que se llama ¿cómo poder ver en manifestación los dones del Espíritu de Dios? Los dones o manifestaciones del Espíritu Santo. Y estamos viendo específicamente el don de sanidad. Creo que este es el servicio número 8 de los dones de sanidades. Así dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 1. Dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta tarde maravillosa, Señor, porque estás aquí con nosotros, porque estás fluyendo a través de estos medios de comunicación para llevar este mensaje y tu poder a las naciones que nos van a ver, a los países que van a estar pendientes, Señor, de tu palabra, a los oprimidos, a los cautivos, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, eres tú el Maestro por excelencia, el Señor en nuestras vidas. Hoy recibimos la revelación y la sabiduría de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8. Esa sabiduría que proviene de ti, Espíritu de Dios, que es más preciosa que el oro y la plata. La sabiduría de Efesios 1:17, claro, declaramos que ya la tenemos, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, fluimos contigo. Creo que oigo la voz del buen pastor en esta noche. Tus pensamientos fluyen a través de mis pensamientos y tus palabras a través de mis palabras. Espíritu de Dios, derribamos todo argumento que se levante en la mente natural y llevamos cautivo la obediencia a ti, tu palabra, Señor. Todo pensamiento lo doblegamos ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Declaro que la fe viene por el oír tu palabra revelada, Señor, en el nombre de Jesús. Y esta palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Declaro que a través de esta fe muevo montañas en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Espíritu de Dios, en esta maravillosa tarde y noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuamos más bien con el tema de los dones del Espíritu de Dios y estamos específicamente en los dones de sanidades. Primera carta a los Corintios 12:7 dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro ciencia por el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Se ha dado cuenta? Todo es por el mismo Espíritu de Dios. Así es que estamos en los dones de poder. Estamos viendo los dones de sanidades en plural, y los tres dones de poder es fe, milagros y sanidades. Y dentro del don de sanidades
conlleva una gran información que necesitamos recibir. El Espíritu Santo, si bien es cierto, requiere fe aquí en la tierra para que se manifieste, pero esa fe única y exclusivamente vendrá por entender, escuchar y aprender principios espirituales o verdades espirituales más bien. Porque usted puede escuchar en muchos lugares predicadores, maestros, pastores, ministros, a lo mejor escuchando algún mensaje de la palabra, pero sin embargo la palabra necesitamos oírla revelada, no cualquier palabra. Es decir, si no se han comprendido algunos principios espirituales de la palabra correctamente, podemos caer en el error de que, si bien es cierto, podemos ver la manifestación en la sanidad en el cuerpo de algún ser humano, mas sin embargo no pueden algunos seres humanos conservar ese milagro dado por el Espíritu de Dios. Son 9 dones del Espíritu: 3 de revelación, sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus, y por último los 3 dones que hablan, que vienen siendo diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y la profecía. Ahora, en los dones de sanidades es importante entender, si bien es cierto, es una manifestación del Espíritu de Dios, pero es necesario que contribuyamos nosotros, los seres humanos, para que Él se manifieste aquí en la tierra. Y para ello es necesario conocer principios espirituales, verdades espirituales. Podemos leer textos bíblicos, mi hermano, pero fuera de su contexto, fuera de la historia o no revelados, nos van a llevar realmente a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque a lo mejor leemos un texto bíblico en una traducción, lo leemos a lo mejor aislado. Un texto bíblico aislado puede darnos muchas formas de pensamientos o de interpretaciones o de doctrinas, inclusive textos bíblicos aislados. Uno de los aspectos importantes por los cuales el ser humano o no se manifiesta el Espíritu Santo para sanarlo de diversas enfermedades, principalmente es la ignorancia que hay en ciertas escrituras bíblicas o sacadas de su contexto. Esto es uno de los, podríamos llamarle uno de los pretextos para que una persona esté enfermo y no podamos ver el poder del Espíritu Santo. Uno de ellos es la historia de este hombre llamado Job, que malinterpretan la historia porque desconocen realmente toda la historia o han leído solamente una parte del texto bíblico, una parte del libro de Job, y desconocen realmente el trasfondo de ese libro. Otros tienen como justificante para no poder sanar de alguna enfermedad o no poder ver el poder del Espíritu de Dios también el aguijón de Pablo. ¿Sabe usted? Son de los 2 principales conocimientos o historias por los cuales muchos de los creyentes que han recibido al Señor Jesús en su corazón están enfermos. Y están enfermos porque desconocen la perfecta voluntad de Dios. Si usted va a Romanos capítulo 12, nos habla de 3 voluntades de Dios. Romanos capítulo 12, y usted va a encontrar 3 voluntades, y en ninguna de ellas usted va a encontrar que sea mala. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis o no se hagan a la forma de pensar de este siglo, lo que quiere decir ese texto bíblico. No se conformen o no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de renovar la mente. Es lo que tenemos que renovar, la mente, ¿ok? Nacimos de nuevo, espiritualmente hablando, nacimos de nuevo, nuestro corazón fue puesto un nuevo espíritu, pero es necesario que renovemos la forma de pensar. Y la única manera de renovar la forma de pensar es a través del conocimiento revelado de la palabra, porque si no renovamos nuestra mente a través de ese conocimiento, inclusive muchos pueden estar escuchando a lo mejor o vayan a escuchar esta enseñanza, pero sin embargo podrán no aceptar la información que se les retransmita por parte del Espíritu de Dios usando a su servidor. Es decir, muchas personas dicen: por aquí le entra y por acá le sale, ¿no? Es decir,
no captaron nada. Y otros por aquí les entra, pero no lo reciben, aquí mismo lo rechazan. Es decir, van a decir, pueden decir ellos, ¿sabes qué? Es información, yo la recibí de otra manera, programé mi mente de esa manera, por lo tanto no cambio mi información. ¿Sabía que todo es cuestión de información bíblica? Si esa información bíblica la recibimos en nuestros oídos naturales, renovamos nuestra mente y hacemos crecer la fe en nuestro espíritu, y esa fe crecida en nuestro espíritu la expresamos por nuestra boca, renovamos nuestra mente y nuestra manera de pensar, y eso hace que podamos vivir y que se cumpla en nosotros Juan 10:10, cuando dijo el Señor Jesús: yo he venido para que tenga vida y abundancia. Realmente la abundancia del Señor siempre ha sido la perfecta voluntad de Dios. Y mire, veamos aquí. No se hagan a la forma de este siglo. Si podemos verlo en la Nueva Versión Internacional sería ideal. Todos los textos bíblicos, si los podemos ver en la Nueva Versión Internacional, sería ideal. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y luego dice: agradable y perfecta. No se amolden, mire, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Sabe lo que significa esa palabra amoldar? Amoldar significa que existe una estructura. Es como cuando cuando alguien se dedica, o le ha tocado hacer o le ha tocado ver cuando hacen, por ejemplo, figuras de barro o de cierto material, ¿no? Usted le ha tocado verlo cómo están, y de acuerdo a un solo molde hacen la figura y así queda formada. Pero cuando se seca esa figura, ¿qué es lo que sucede? Dígame. Es muy difícil cambiar la figura porque ya está seca. O una de dos, la única manera de cambiar esa figura es solamente con una ruptura. ¿Estamos de acuerdo? Es si usted va y con el que hace y mueve las cosas esas de barro, y le dice, y si usted le dice: hágame un cochinito, y el cochinito se lo hace, pero ya transcurren las horas, se seca el cochinito, ya no va a poder moldearlo de otra manera. Pero si el cochinito, cuando está en el molde, inmediatamente lo saca en los mismos segundos o minutos, usted puede ese cochinito volverlo a moldear y hacerlo otra figura diferente. ¿Sí sabe que eso sí se puede hacer? Pero si usted espera 6 horas, 12 horas y le dice al Señor, regresa con el Señor, con el del molde, y le dice: Señor, pues mi cochinito no me gustó, ahora quiero que me haga una jirafa. ¿Usted cree que se la va a poder hacer? No, porque va a estar seca. Pero sabe que si transcurre el tiempo, ese barro se seca y ya no tiene una manera de poder moldearse. Y sabe que eso es figurativamente, ese ejemplo figurativamente aplica en muchas personas. El Señor, mire, en el Nuevo Testamento nos habló en el libro 2 de Timoteo capítulo 2. Usted va a encontrar un poquito de la historia en esto. Versículo 20, 2 de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos menos honrosos o viles, inclusive dice alguna traducción, ¿verdad? O inclusive dice bajos, ¿no? Uno para usos nobles y otros para usos bajos. ¿Usos qué? Usos bajos, usos más bajos, ok. Entonces, pero aquí viene el versículo 21: pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, cuando está hablando, dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y también hay de barro. Mire, cuando habla utensilios tanto de oro, de plata, de madera o de barro, sabe que se está refiriendo a los seres humanos, y principalmente se está refiriendo aquí a los hijos de Dios. Si un hijo de Dios, ¿quién es el encargado, en pocas palabras, de moldear o de moldearse? ¿Es Dios el que nos tiene que moldear, o nosotros somos los que nos tenemos que limpiar de esas cosas, como dice ahí?
¿Verdad que ahí dice en la palabra, si alguno se limpia de estas cosas, es el responsable de ser un buen molde, un buen recipiente hecho de barro? Por ejemplo, el que es en pocas palabras, al Señor se le llama el alfarero, ¿sí me entiende? Pero sin embargo, en la Biblia se dice en el Nuevo Testamento que nosotros podemos ser moldeados, si bien es cierto, moldeados, pero con la misma palabra del Señor, ¿sí me entiende? Pero la decisión de ser moldeados es de nosotros, ¿sí me explico? Es decir, si yo no me dispongo a hacer ese barro en manos del Señor con su palabra, Él nunca va a poder moldearme de acuerdo a su forma, a su imagen y de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Sí me explico? En pocas palabras, si alguno se limpia de estas cosas, dice el versículo 21, es decir, la responsabilidad es nuestra de disponernos a hacer realmente ese material de barro por el cual el Señor nos transforme a través y conforme a su palabra, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Si alguno se limpia de estas cosas, y luego si alguno se limpia de estas cosas, es decir, no es el Señor el que me va a limpiar, sino yo mismo voy a aceptar la limpieza a través de la palabra del Señor. ¿Estamos entendiendo esto ahí, ok? Muy bien, entonces mire, vamos a leer un poquito más el contexto. Vamos a leer desde el versículo 15, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios, dice, aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es decir, ¿quién es el que se va a presentar a Dios aprobado? Somos nosotros. ¿Sí me explico? ¿Qué es aprobado? Es lo contrario a reprobado. Más los jóvenes saben mucho de ese tema, ¿no? ¿Qué es lo contrario de ser aprobados en el examen? Reprobados. ¿Me entienden? Entonces, cuando nos presentamos al Señor, nos presentemos al Señor, nos vamos a presentar como obreros aprobados, ¿ok? En esa misma historia dice el 16, ¿quién es un obrero aprobado? Aquel que traza correctamente la palabra verdad, interpreta correctamente la palabra verdad. Dice el versículo 16, aquí viene lo que usted debe de evitar. Dice, evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es lo contrario a la palabra de Dios? Son las palabrerías, ¿ok? ¿Qué dice que evitemos? Profanas palabrerías. ¿Qué es algo profano? Algo que daña la imagen de Dios. ¿Sabe usted que eso es algo profano? Por ejemplo, ¿cómo podemos profanar la imagen de Dios? Principalmente diciendo que Dios hace o actúa en las obras de las tinieblas. ¿Cómo podemos profanar la imagen de un Dios que es nuestro sanador, que envió al Espíritu de Dios, que envió al Señor Jesús para que por sus heridas fuéramos sanados? Diciendo que Él es el que nos envía enfermedades. Entonces dice en la carta a Timoteo, evita ese tipo de palabrerías. Pero no son cualquier palabrería, es una palabrería profana. ¿Por qué? Porque es algo que daña la imagen principalmente de la deidad. ¿Sí me explico? No podemos contribuir con ese tipo de conversaciones. Si alguien le está dando información errónea en su corazón, mi hermano, y le está diciendo que si usted conoce que un Dios es bueno, que es el sanador, porque los dones del Espíritu, los dones de sanidades, precisamente para eso son, para ser libres de enfermedades incurables o de curables o de incurables, de las que sean, pasadas, presentes o futuras. Pero si alguien le dice, no, es que Dios te puede estar probando, enviándote alguna enfermedad, ¿sabe que eso es profano? Literalmente, una persona que habla así literalmente está hablando palabrerías profanas, porque está primeramente profanando uno de los atributos del Señor, que es primeramente santidad. Otro de los atributos, que Él es nuestro sanador. Está profanando un atributo de Dios. Entonces dice, aléjate de ese tipo de palabrería. ¿Sí me explico? Ok, ahora mire, un obrero aprobado es aquel que conoce y traza correctamente la palabra de verdad. Es decir, no aquel que habla cualquier cosa, ¿me entiende? Ahora, fíjese,
Luego dice, versículo 16: mas evitan las profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más. ¿Qué es impiedad? Muchos de nosotros antes se nos denominaba como impíos. ¿Sí sabe que se nos decía impíos? ¿Por qué impíos? Porque estábamos fuera del evangelio. Piedad es evangelio, para que usted me entienda. Piedad significa, es como el esquema o la estructura del evangelio. No conocíamos el evangelio, estamos alejados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados a los pactos, estamos alejados de Dios. Ahora, por eso se nos denominaba impíos, porque estábamos fuera de lo que se llama piedad. Piedad es evangelio. Ahora, versículo 17 dice, y su palabra, el 16, evita las profanas y vanas palabrerías. Luego el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Su palabra carcomerá como ¿qué dice? Gangrena. ¿Sabe lo que es la gangrena? ¿Alguien conoce la gangrena? ¿Ha visto la gangrena? ¿Sabe lo que hace? No sé si es un tipo de cáncer que va devorando la piel de las personas. ¿Sí sabe que eso es la gangrena? ¿Eh? No sé si la va devorando, la va pudriendo, algo va pasando, pero la piel se va dañando. Eso es lo que es gangrena. Ahora, dice, las profanas y vanas palabrerías, toda aquella información que usted escuche, sea de un predicador, sea donde sea, ya sea por internet, donde lo haya escuchado, todo eso que a fin de cuentas que viene a profanar los atributos del Señor, todo ello será una palabra que dice que carcomerá como una gangrena. Es decir, va destruyendo cada día más y más, ya sea el Hijo de Dios que está escuchando esas barbaridades o barbaries, como usted le quiera llamar. Cada día lo va destruyendo y destruyendo más, ¿sabía? Cada día lo va destruyendo y destruyendo y destruyendo más. O sea, no tu propio piel o tu cuerpo. Puede ir destruyendo tu propia alma, contaminando tu mente. Puede ir también dañando los aspectos de tu vida diaria. Te estaba yendo mejor, pues te está yendo peor ahora. ¿Me explico? Porque estamos escuchando palabras impías, palabras que dañan y profanan el nombre y los atributos del Señor. Si Él es nuestro sanador y usted empieza a escuchar a alguien que dice, bueno, a lo mejor de repente Dios te quiere enviar algo, o de repente Dios te quiere probar con una enfermedad, o de repente Dios te castigó con la enfermedad de un hijo, o de repente Dios se le ocurrió, hoy amaneció de malas y el Señor se le ocurrió ahora enviarte algún problema, una situación adversa. Entonces, todo ese tipo de palabras o palabrerías profanas, mi hermano, vienen a destruir al Hijo de Dios como un tipo cáncer, como tipo gangrena que va carcomiendo. Ahora mire, carcómera como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, estos dos hombres. La mayoría de los eruditos concuerdan, en la Biblia no se los va a encontrar, ¿no? Pero estos hombres concuerdan, la mayoría de los eruditos, en que eran personas de la época de Moisés, que salieron de la tierra de Egipto juntamente con los egipcios. Sabía que juntamente con los egipcios, juntamente con los israelitas, cuando salieron de Egipto, no nada más salieron israelitas, sino también salieron egipcios que eran esclavos también. O sea, no nada más salieron israelitas, también juntamente salieron una parte del pueblo egipcio y de otros pueblos que eran también que eran reos, presos de ahí mismo de Egipto, eran esclavos de Egipto. Juntamente en esos venía Himeneo y Fileto. Cuando se hablaba una palabra del Señor, siempre había gente o personas que siempre querían contradecir, dañar lo que realmente se decía la palabra. Ahora mire, ¿qué pasó con Himeneo y Fileto? Versículo 18 dice que se desviaron de la verdad. ¿Cuál fue el problema de Himeneo y Fileto? Se desviaron de la verdad. Significa que habían creído en el Dios de Israel. Habían creído en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Habían creído, pero se desviaron. ¿De qué se desviaron? De la verdad. Ahora dice, ¿cuál es el problema de ellos? Diciendo que la resurrección ya se efectuó
y trastornan la fe de algunos. ¿Qué significa que la resurrección ya se efectuó? Es decir, Cristo ya vino y los muertos en Cristo ya resucitaron, así es que ya no existe, básicamente, ya no hay arrebatamiento, ya no hay resurrección entre los muertos. Sabía que uno de ellos, este espíritu de Himeneo y Fileto, o ese espíritu inmundo que influenció a Himeneo y Fileto, sabía que influenciaba también a los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección en la época del Señor Jesús. Ellos no creían que los muertos iban a resucitar, es decir, no creían en una vida más allá de esta vida. Himeneo y Fileto. Ahora, dice que ellos se desviaron de la verdad, es decir, sí hay una resurrección entre los muertos en Cristo Jesús. No todos los que vayamos a morir nos vamos a ir al infierno, para que usted me entienda. O no todos los que nos vayamos a morir nos vamos a ir a una tumba 3 metros bajo tierra y los gusanos van a llegar y se van a comer nuestro cuerpo. Imagínense qué feo, ¿no? Para los que se van viéndose en el espejo todos los días, lo dicen, qué guapo estoy. Pero de repente su cuerpo va a quedar engusanado 3 metros bajo tierra, mi hermano. Así es que si se ve guapo en el espejo o como si usted se vea, eso es lo que menos importa, ¿sabe usted? Ese cuerpo va a quedar. Ahora, si viene Cristo antes de, gracias, dele gracias al que venga antes de, para que su cuerpo no tenga que ser engusanado y usted tenga que irse y se ha transformado ese cuerpo, ¿ok? Pero mire, entonces dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y con ese tipo de palabras, ¿qué cree que hacían? Trastornaban la fe ¿de quién? De algunos. La fe puede ser trastornada, ¿sabe usted? Cuando alguien está oyendo una buena palabra, mi hermano, y de repente escucha a alguien una palabra diferente que no es conforme a la palabra del Señor, lo único que va a suceder es que su fe puede ser trastornada. ¿Sabe lo que es trastornada? Trastornada es como si fuese volcada, es decir, si usted esa silla donde está sentado la pone boca abajo, eso es trastornar. En pocas palabras, es como si estuviera de cabeza. En lugar de estar así, es como si usted la volteara y estuviera boca abajo. Una silla de esas boca abajo no tiene ninguna utilidad, ¿sabe usted? No funciona como silla. Lo mismo cuando la fe es trastornada de una persona, no le va a funcionar la fe porque se trastorna. Tienen fe pero trastornada, lo cual quiere decir que el evangelio no funciona aquí en la tierra. Ahora, en esa misma historia seguimos leyendo. ¿Qué hacían ellos? Se desviaron de la verdad y trastornaban la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, dice el 19, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no trastornada, mi hermano, no tergiversada, no dada conforme a la conveniencia del ser humano. Se ve que muchos predicadores que hablan la palabra conforme a su propia conveniencia, porque les conviene, no porque sea una verdad, ¿me entiende? Eso es lo más feo que puede haber, mi hermano, que alguien no tenga identidad, que sea un predicador que enseña algo porque a él le conviene. ¿Y por qué digo eso? Porque a él le conviene, porque hay personas que enseñan, aún conociendo la verdad, aún habiendo escuchado la palabra fe, aún habiendo escuchado la enseñanza de su servidor, mi hermano, aún así contradicen las propias enseñanzas que hemos dado de la palabra fe. Qué feo es que aparte que dimos Biblia, dimos fundamento, dimos todo, no un texto bíblico aislado, mi hermano, sino todo un engranaje, porque así es la palabra de Dios, va engranado todo. La palabra de Dios no se puede contradecir, va todo engranado, mi hermano. Así como usted ve en un molino, ha visto los molinos cuando están dando vuelta y que un engrane lleva a otro engrane lleva a otro, así como los relojes. ¿No ha visto los relojes cómo funcionan? Los que son todavía de esos relojes de esos antiguitos, para que usted me entienda. Va todo engranado, pero ¿qué pasa si un engrane no funciona? Simple y sencillamente el reloj no funciona, o está disfuncional, y le va a dar, en lugar de que le dé la una, le va a dar la 1:15. O sea, se va a desfasar. Ahora,
qué feo es que después de haber escuchado una verdad, mi hermano, se desvíen de la verdad y contradigan lo que aprendieron y enseñen otras aberraciones en contra de la propia palabra de fe. Tanto su servidor hemos enseñado, como mis pastores, como otros maestros de fe hemos enseñado verdades bíblicas, y hay gente que aunque las oye todavía las malinterpreta, las tergiversa y habla en contra de. Qué feo es eso, ¿no? Lo peor del caso es que no tiene una base firme, porque la doctrina que estamos dando, mi hermano, siempre va engranada. Y si le hablo de Apocalipsis, o le hablo de Judas, o le hablo de las epístolas de Pedro, de Juan, y eso lo engranamos con el Antiguo Testamento, Éxodo 12, lo engranamos con Mateo 12:40, con Efesios 4, versículos 7, 8, es decir, siempre hay un engranaje en la palabra, mi hermano. Pero usted, cuando oye usted una doctrina y no encaja, ni encaja con lo que dijo el Señor Jesús, ni encaja con lo que dijo el apóstol Pablo, no es una doctrina de Cristo, porque todo debe ir bien engranadora. Estos hombres dice que se desviaron de la verdad, y esa verdad, ¿sabe? Iba carcomiendo a los que oyeron esa supuesta, esa desviación, oyeron esa desviación, iban carcomiendo, es decir, va dañando a la gente. Mucha gente me dice, cuando una vez hablamos en contra de una falsa doctrina de allá del noroeste, mucha gente decía que cuando introdujeron esa doctrina, mi hermano, cuando introdujeron esa doctrina, la gente decía que les empezaba a ir mejor. Es decir, introdujeron la doctrina y el primer año, no, pues les fue de maravilla. Y dijeron ellos, mira, nos está yendo mejor que como estábamos antes sin esta doctrina. Y parece que Satanás todavía les hacía florecer, ¿no? Les hacía florecer, y supuestamente había más poder de Dios, entre comillas, porque más gente caía al suelo y se golpeaba. Según ellos había más poder de Dios y más gente le estaba viendo bien económicamente. Y eso fue el transcurso de 1 o 2 años. Pero ¿qué cree? Al tercer año empezó a morir gente. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Por lo mismo de que tenemos que ser moldeables a la palabra. Nosotros nos moldeamos a la palabra, no la palabra se moldea a nosotros. ¿Sí me entiende? Sería muy, muy fuerte que, por ejemplo, que yo le enseñara a usted una mentira. Que yo le enseñara a usted una mentira y que toda tergiversara y moviera ahí para hacer ver una doctrina que ni siquiera es bíblica. Qué feo llegar con el Señor, o a lo mejor muchos ni van a llegar con el Señor, de ese tipo de personas. Pero qué feo sería llegar con el Señor, ¿no? Y decir, la mentalidad satánica que tuvo ese predicador para decir aquí, oye, moví esto y le cambié esto y lo quise poner a mi manera. Qué feo sería, ¿no? Llegar allá con Cristo y presentarnos delante de Él diciendo con una mentalidad todavía, con una mentalidad así, pues yo no le llamo una mentalidad del Espíritu de Dios eso. Entonces, mire, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente, versículo 18, 2 Timoteo 2:18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y luego, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los del Señor? Aquellos que hablan la palabra conforme a la verdad del Evangelio, conforme a la verdad como Dios lo quiso retransmitir, sin quitarle, sin ponerle, inclusive sin utilizar la propia conveniencia de la persona, mi hermano. Eso, la palabra se debe de enseñar con imparcialidad. No debe enseñarse con conveniencia ni para el predicador ni para nadie, ¿me entienden? Nunca se debe enseñar así la palabra. Ok, ahora mire, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Luego dice el 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos poco honrosos, dice alguno, o más bajos. Ok, ahora 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué nos tenemos que limpiar, mi hermano? Principalmente nos tenemos que limpiar de escuchar palabrerías profanas, algo que no es bíblico. Tenemos que evitarlo, porque ¿sabe qué? A la larga eso va a carcomer, puede comenzar a carcomer la mente de las personas, y luego va a comenzar a carcomer sus cuerpos.
y luego va a carcomer sus finanzas. ¿Sabía usted que todo eso se puede dar? Todo eso se puede dar cuando alguien se desvía de una verdad. Al principio usted lo ve a las personas florecientes y los ve que cada día le está yendo mejor, pero espérese nada más el tiempo. Todo es, para que algo dé fruto, mi hermano, de lo que usted oyó, solamente tiene que esperar un proceso de tiempo, nada más. El tiempo lo dice todo. El tiempo lo dice todo, mi hermano. El tiempo lo dice todo. Yo siempre siempre digo, cuando alguien me dice, pastor, ¿está enseñando usted una verdad o una mentira? Yo siempre digo, espérense el tiempo. Pastor, fulana persona está hablando en contra de lo que usted habla. Solamente digo, espérense el tiempo. Todo va a dar su fruto. Todo, mi hermano. Nadie de nosotros podemos decir, oímos al pastor y nos hicimos pato, no quise oír eso porque no me convenía, porque no creo lo que él dice o porque estoy en contra de lo que dice. ¿Sabe que todo eso va a traer su fruto? Todo eso va a traer su fruto. ¿Me entiende? Ahora, es mi responsabilidad, mi hermano, darle una buena palabra, ¿ok? Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque todo esto tiene que ver con la sanidad de los cuerpos de las personas. ¿Sabe que todo esto tiene que ver con la sanidad? Si una persona no sana de una enfermedad es porque definitivamente no está practicando esto. Se está desviando de la verdad. Si a alguien no le está yendo bien, sobre todo en el área de la sanidad, por ejemplo, si alguien por alguna otra cosa no puede sanar, bueno, digamos que alguien viene enfermo, pues puede pasar un proceso de tiempo en que recupere su sanidad, estamos de acuerdo. Pero si ya transcurrieron años, mi hermano, y continúa con la misma enfermedad, es porque hay algo que no está creyendo de la palabra, ¿ok? O se está escuchando y se está desviando de la verdad. Mire, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos ver la manifestación de las sanidades en nuestro cuerpo? La sanidad del poder sanador del Espíritu de Dios. Primeramente, limpiándonos de cualquier cosa que vaya a traernos o vaya a desviarnos de la verdad del Evangelio. ¿Me entiende? Vaya a desviarnos de la verdad del Evangelio. Ahora, doctrinas usted se va a encontrar muchísimas. Por muchos lados usted se va a encontrar doctrinas. Vamos a Romanos. Vamos al capítulo 9. Romanos 9:20. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Ok? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, fíjense, de la misma masa pueden salir dos tipos de recipientes o vasos, pero hay algo bien importante. Unos pueden ser para honra y otros para deshonra, pero yo lo que le quiero aclarar es que no es Dios haciendo y moldeando y diciendo, ahora este vaso de barro lo voy a hacer y lo voy a hacer, ¿cómo se dice? Lo voy a hacer con deficiencias, lo voy a hacer, ¿cuál es la otra palabra? Lo voy a hacer defectuoso, esa es la otra palabra. Voy a hacer cuenta, Él nos hizo a nosotros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahora a lo voy a hacer defectuoso, lo voy a hacer que nazca, ciego. O a lo voy a hacer que nazca con síndrome de Down. O a lo voy a hacer que nazca más narizón, un ejemplo, ¿no? Cuestiones físicas, para que usted me entienda. A lo voy a hacer que salga más chaparrito, más alto, esto, etcétera. Mire, quiero decir algo bien importante, mi hermano. Hay una misma masa de donde por decirlo así, Él moldea.
pero Él no nos moldea de acuerdo a cómo nacimos físicamente. Literalmente no se refiere a lo físico, se refiere a nuestra manera, nuestra forma espiritual, para que usted me entienda. Nos da forma espiritual, renovando el alma y nutriendo, por decirlo así, donde habita la deidad, el Espíritu de Dios. Aquí nuestro espíritu es edificado y renovamos nuestra mente a través de la palabra del Señor. Ahora, de una misma masa dice que hace dos tipos de barros, pero mire, dos tipos de utensilios. Versículo 21: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, si regresamos a Timoteo capítulo 2, nos vamos a encontrar que el que se limpia de estas cosas va a ser buen recipiente o buen vaso, ya sea de honra o deshonra. Nos los aclara Timoteo, para que usted me entienda. Nos lo aclara esta situación que viene en Romanos, nos los aclara en Timoteo. Ahora, si vamos al versículo 20 de Romanos 9:20, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Es decir, muchas personas han malinterpretado este texto bíblico, mi hermano, como diciendo que yo no puedo pelear con Dios. Pues yo no puedo pelear, y sí es cierto, no puedo pelear con Dios. No puedo reclamarle a Dios algo, pues, para que usted me entienda. Ahora, si no conocemos la perfecta voluntad de Dios, las personas este texto bíblico lo malinterpretan y dice: bueno, si Dios te envió esa enfermedad, ¿para qué le reclamas a Dios del por qué te tiene enfermo? ¿Para qué le reclamas? Él tuvo la autoridad para enviarte la enfermedad, así es que tú nomás te tienes que quedar callado, resignándote a esa voluntad de Dios. ¿Sabía que malinterpreta ese texto bíblico? Lo cual no quiere decir eso, porque ese texto bíblico realmente nos habla de que si Dios decidió enviarnos los dones de poder, fe, milagros y sanidades, yo no tengo por qué reclamarle a Dios porque yo pueda tener alguna enfermedad. No puedo altercar con Dios, no puedo reclamarle y decirle: Dios, ¿por qué me tienes enfermo? No puedo reclamarle yo a Dios. ¿Por qué razón no puedo reclamarle? Porque Él ya envió al Espíritu de Dios, ya envió los dones, ya envió los dones de poder, fe, milagro y sanidad, para que yo solamente reciba la sanidad por lo que Jesucristo hizo ya en la cruz del Calvario, que es que ciertamente llevó las enfermedades y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Estamos entendiendo así? Ahora, el ignorar o malinterpretar ese texto bíblico, mi hermano, ya ha llevado a mucha gente a decir: bueno, ¿para qué peleo con Dios? Si Él decidió enfermarme, pues me aguanto. Y sabía usted que muchos cristianos o del pueblo evangélico, ¿sabía usted que han muerto a causa de ese texto bíblico? Si bien es cierto, no debemos de pelear con Dios, sí, pero si yo conozco la buena voluntad de Dios, que viene en Romanos 12:2, que no lo terminamos, dice: renueva tu mente, no te conformes a este siglo, no te conformes a la forma de pensar de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta. ¿Se ha dado cuenta? Buena, agradable y perfecta. Ahora, lo que ha tenido gran parte de los que estudian la Biblia, mi hermano, los ha tenido enfermos y no han podido salir de enfermedades, es precisamente porque no conocen ese tipo de quién es Dios, cuál es la perfecta voluntad de Dios, cuál es la buena, cuál es la agradable, y que en Dios no hay mala voluntad. ¿Se ha dado cuenta? En Dios solamente hay buena voluntad. Lo puede leer ahí otra vez, léalo, mire. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y luego, ¿cuál es la voluntad de Dios? Siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. Ahora, regresando a los vasos de barro, por ejemplo, que son moldeados por la palabra y por el Espíritu de Dios, si nosotros nos limpiamos, mi hermano, básicamente andar escuchando basura por internet, porque muchas veces es basura la que oímos por internet, de andar escuchando cosas que no son bíblicas. Te encuentras gente de todo tipo en internet, mi hermano, todo tipo de predicaciones, todo tipo de información, Dios mío,
Está entre los que no creen en el poder del Espíritu Santo, están en los que no creen en hablar en lenguas, ya no creen en sanidad, y todas sus barbaries, ¿a dónde creen que van y se los llevan? Por video. Y hay mucha gente que está oyendo eso. Muchísima información de ese tipo, errada, errónea, que no es conforme a la palabra del Señor. Entonces todo ese tipo de cosas, mi hermano, va como Himeneo y Fileto, y se desvían de la verdad, y es una palabrería que carcome como una gangrena. O sea, a fin de cuentas vamos a tener un resultado. Ahora, ¿cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Es que no estemos enfermos, de que no tengamos que morir antes de los 120 años. Esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No deberíamos de morir antes de los 120 años. Si alguien muere, principalmente es porque uno de los hermanos que mueren es porque ignoran esos principios. Nosotros ya no podemos quedar decir, no, pues es que el pastor nunca me enseñó nada. El pastor nunca me dijo que Dios era mi sanador. Él dijo que de vez en cuando él me probaba con una enfermedad. Yo nunca dije eso y nunca lo diré. Así que usted escuchó aquí la buena información. Usted escuchó las buenas nuevas del Evangelio. Nunca va a escuchar aquí que Dios envía enfermedad, que Dios lo castiga, que Dios lo tiene probando con una cosa, mi hermano. Nunca lo va a encontrar, nunca lo va a escuchar en mis labios. Ahora, vamos a concluir ya con esto y vamos a ir al tremendo libro de Job. Job capítulo 1, versículo. Muchas personas están enfermos a causa de este texto bíblico. ¿Qué dice Job 1:21? ¿Ya lo está leyendo ahí? Job capítulo 1 versículo 21. ¿Listos? Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo volveré allá. Yo preguntaría, ¿será verdad eso que vamos a rezar el vientre de nuestra mamá? Ah, ¿tú sí, gemelo? Ah. ¿Algún día rezar el vientre de su mamá? ¿Alguien va a rezar el vientre de su mamá? ¿Vea que no? Entonces, ¿es una verdad que está diciendo Job ahí? ¿Será verdad? ¿Verdad que no es verdad que vamos a rezar el vientre de nuestra mamá? Si no es verdad eso, entonces tampoco es verdad lo siguiente que dijo Job. Mire lo que dice ahí: desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo volveré allá. Y luego viene la segunda frase: Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué cree que han interpretado ese texto bíblico? Que Dios da la vida y Dios la quita. Si lo primero no fue verdad, ¿usted cree que sea verdad eso segundo? Mi hermano, cuando dijo Job eso, sabía que si regreso unos textos bíblicos atrás, mire, en el versículo 17, el 16, aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué le estaban dando? ¿Buenas o malas noticias a Job? Malísimas, no eran malas, mi hermano, eran malísimas. Entonces llega usted al 18. Entre tanto que este hombre que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo. Fíjese, el anterior dijo que él solamente había quedado, ¿verdad? Y de repente aparece otro, entonces no quedó nada más él, quedó otro. Aquí está, mira.
18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Puras malas noticias. Ahora, después de todas esas noticias, llega a Job capítulo 1 versículo 21. ¿Cómo creen que esté Job muriendo 10? Si cuando se muere un familiar de una persona andan todos trastornados, ahora 10. Desnudo entraré a mi mamá. Oye, Job, estás desnudo, salí desnudo, volveré al vientre de mi mamá. Dios mío, ya está desvariando este hombre. Para cuando llega a decir Jehová dio, Jehová quitó, como diciendo Dios da la vida y Dios la quita. ¿Por qué? Porque los criados cuando llegaron de Job le dieron información falsa. Que le dijeron: fuego cayó del cielo. Y la gente: es Dios. ¿De cuál cielo, diría yo? Primero, segundo, tercero. Para empezar, la gente ve que cae algo del cielo y luego dice que es Dios. Va a caer un meteorito por ahí en algún lugar. ¿Usted cree que cuando cae un meteorito es Dios? ¿Han caído meteoritos aquí en la tierra? ¿Ha sido Dios el que los envía o qué? Ni la misma ciencia médica le echa la culpa a Dios. Pero los cristianos mal informados, ¿qué creen? Es Dios enviando fuego del cielo, como los criados de este hombre llamado Job. Malas noticias: que fuego cayó del cielo, que un viento recio vino también de arriba, tumbó la casa y mató a tus hijos. Y la gente dice: pues es Dios, mira, Él da la vida, es decir, Él me da vida y Él me la quita cuando Él quiera. Y mucha gente está tan mal informada con respecto a ese tema, mi hermano. Pero si vamos a Mateo capítulo 8, el Señor Jesús nos lo aclara ya para concluir. Mateo capítulo 8, vamos a ver quién envía las tempestades. ¿Quién es el que envía las tempestades? Mateo capítulo 8 versículo 23. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Mire, cualquier información que venga en el Antiguo Testamento siempre usted tiene que corroborarla a la luz del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los siervos de Job, a ver, yo preguntaría: ¿los siervos de Job serían profetas? No eran profetas. ¿Sabe qué hacían? Cuidaban los rebaños de sus ovejas, cuidaban los camellos. Entonces no podemos decir que es Dios quitando o robando camellos. ¿Se ha dado cuenta que llegó un ejército y se llevó los camellos? No fue Dios el que le quitó los camellos ¿verdad que no fue Dios el que le quitó los camellos a Job? Dice que llegaron, ¿quién? ¿Los caldeos o quién dice ahí? Ya lo leyó ahí en Job capítulo 1 versículo. ¿Qué dice? Que llegaron los caldeos, o no sé qué tribu llegó por ahí y le robó los camellos. ¿Verdad que no fue Dios el que le quitó los camellos? No fue Dios, ¿verdad? Dice que fue una tribu, etcétera, ¿no? Un ejército, no sé qué fue el que se los quitó. Bueno, ¿quién? ¿Los qué? Sabeanos. Bueno, si ellos les quitaron los camellos a Job, entonces ¿por qué se dice que Dios da la vida y Dios la quita? Significa que no fue Dios el que le quitó los camellos, por consecuencia tampoco fue Dios el que le quitó los hijos a Job. Y aquí lo vamos a ver, Mateo capítulo 8 versículo 23. Entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Se ha dado cuenta que el temor va unido a la poca fe? ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. ¿Quién reprendió los vientos? Jesús reprendió los vientos. Ahora, si Jesús reprende los vientos, ¿para quién trabajaba Jesús? ¿Qué obras hacía Jesús?
¿Qué obras hacía Jesús? Juan capítulo 14. Juan 14, 10. Esa tempestad la reprendió Jesús, ¿estamos de acuerdo? Y se calmó la tempestad, ¿ok? Si la tempestad hubiese venido de Dios, como también la misma tempestad que tumbó la casa y mató a los 10 hijos de Job, si hubiese venido de Dios, entonces ¿por qué Jesús hizo esto? Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Qué hace el Padre que moraba en Jesús? Hacía que las obras de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Si Jesús reprendió una tempestad y la tempestad se calmó, le habló a la tempestad, es decir, habló algo contrario a ese viento. Reprender a la tempestad, ¿qué significa? Habló algo en contra, es decir, tempestad, ahora mismo cesas, te detienes, eso es reprender la tempestad, ¿sí me entiende? Entonces la tempestad, ¿qué pasa? ¿Qué obedeció? La naturaleza obedeció a Jesús. Por consecuencia, si esa tempestad venía a destruir la barca, porque los discípulos están todos atemorizados, entonces Jesús hizo las obras ¿de quién? Eran las obras del Padre. Lo que quiere decir que si regresamos a la tempestad nuevamente, en Job capítulo 1, Job capítulo 1, versículo 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? Murieron. Ahora, si Jesús reprendió los vientos y una tempestad y hacía las obras de su Padre, entonces ¿de dónde cree que venía ese viento? ¿Quién lo enviaba? Satanás, el diablo, mi hermano. Si usted va a Juan 8:44, dice que el que ha sido homicida desde el principio es Satanás, el diablo. Él no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, el suyo habla, dijo Jesús. ¿Por qué no entienden mi lenguaje, dijo el Señor? ¿Por qué no oyen mi palabra? Los deseos de vuestro padre queréis hacer, le dijo a los judíos. Su padre ha sido homicida desde el principio, es decir, Satanás, el diablo. Usted lo puede ver ahí, mire. Él ha sido un asesino, dice en la Nueva Versión Internacional. Entonces, la falta de conocer estos principios espirituales, mi hermano, tener un conocimiento pleno de quién es el que envía lo bueno y quién es el que envía lo malo, eso ha impedido la manifestación de los dones de sanidades en el mismo pueblo de Dios. Por eso usted encontrará a muchos hermanos en Cristo que van a morir antes de tiempo, principalmente porque desconocen estos principios, y otros van a morir antes de tiempo porque se desvían de la verdad. Principalmente se desvían de la verdad diciendo cosas que no son bíblicas, como lo que decía Himeneo y Fileto: la resurrección de los muertos ya sucedió. Ya, en pocas palabras, no va a venir Cristo, no va a venir Cristo y no van a resucitar los muertos juntamente con Cristo. Y todo ese tipo de cosas que no son bíblicas, mi hermano. ¿Nunca le tocó jugar el jueguito del Pac-Man? ¿Sí le tocó? ¿Alguno le tocó ver el Pac-Man? No. Así que come como gangrena, mi hermano, cuando alguien se desvía de la verdad y no es un vaso útil, moldeable para el Señor. Somos como vasos de barro, dice en la palabra, y debemos de ser moldeados por Él y su palabra. Pero si no permitimos ser moldeados por Él, va a llegar un momento en que nos desviemos de la verdad. Y el desviado de la verdad, ¿sabe usted qué va a traer como consecuencia? Un Pac-Man, devorando las familias, devorando las finanzas y aún quitándole hasta la propia vida. Y luego se pregunta a la gente y luego dicen: ¿por qué, Espíritu Santo, si sanaste a otro, por qué no me sanaste a mí?
Respuesta es porque no fueron diligentes en escuchar la palabra. No fueron diligentes en atender la advertencia del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo solamente nos avisa, nos informa, nos instruye, nos capacita, nos saca de la ignorancia, nos traslada la verdad, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué desviarse de esa verdad? ¿Por qué desviarse de ese camino y por qué desviarse de la vida cuando Él es vida? La palabra es vida, aquellos que la hallan, dice, y medicina a todo nuestro cuerpo. Y ya dependerá de cada uno de nosotros, mi hermano, o recibir sanidad en nuestros cuerpos o rechazar la sanidad de nuestros cuerpos. Sabe que el Espíritu Santo siempre lo que quiere es manifestar su poder, siempre. Él quiere ver un vaso que sea moldeable. ¿Sabe lo que es moldeable? Flexible. Que oigan la palabra y digan: Señor, esta palabra es para mí. En lugar de que digan: el pastor me está criticando, me quiere juzgar. ¿Por qué no dicen: esta palabra es para mí, Señor, tú me estás hablando? Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcamos los corazones, hermano. Porque así como el Espíritu Santo le habla a usted, también me está hablando a mí. Yo no debo endurecer mi corazón. Yo siempre he tratado de ser siempre, y me esfuerzo en lo máximo, de ser un vaso moldeable y decir que la palabra me aplica, recibir la palabra, no cerrar mi corazón a no oír la palabra. Porque yo sé que si yo fluyo, contribuyo con lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida, simple y sencillamente va a llegar el momento en que ese vaso de barro Él lo va a moldear a tal grado que lo haga perfecto, porque la disposición la voy a tener yo, porque yo me voy a limpiar de esas cosas y porque usted también puede tomar esa decisión también. Ok, póngase de pie. Dones de sanidades solamente se van a manifestar cuando realmente o conocemos bien la palabra, o una de dos: después de conocida la palabra, no nos desviamos de la verdad escuchando, como dijo, palabrerías profanas que dañan la imagen tanto del Señor, los atributos del Señor, como dañan su palabra. ¿Ok? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, gracias por una semana más, Señor. Gracias por este tiempo que estás con nosotros. Gracias por todo este tiempo que has estado con nosotros. Gracias porque nos has librado del lazo del cazador y de la peste destructora, Señor. Gracias. Estamos atentos a tu palabra, Espíritu de Dios, en esta noche. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy un vaso útil. Yo me limpio de todas esas cosas, Señor, de todas esas doctrinas erradas. Yo, en el nombre de Jesús, me limpio de desviarme de la verdad, Señor. Me limpio de palabrerías profanas que dañan tu nombre, tu deidad, Señor, y tu imagen. Evito esas profanas palabrerías, Señor, que conducirán más y más a la impiedad. En el nombre de Jesús, yo me declaro un vaso útil, Señor, que tú puedas moldear con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Yo declaro que tengo la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo. En el nombre de Jesús, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo mi vida y me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca, de modo que yo me rejuvenezco como el águila. En el nombre de Jesús, decido ser ese vaso de barro, Señor, para ser moldeado por ti, Jesús, por tu palabra que renueva mi mente, Señor.
En el nombre de Jesús estoy atento a tus palabras. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, porque son vida a los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Te doy gracias, Espíritu de Dios, porque tú me guías por las sendas de justicia, porque tú me guías a toda la verdad, Señor. Hoy decido alejarme de vanas palabrerías, de palabrerías profanas que puedan dañar tu imagen, tu nombre, tu santidad, tus atributos, Padre Celestial, porque tú eres mi sanador. Yo te doy gracias, Señor. Si hay alguien que vino a darme vida y vida en abundancia, eres tú, Jesús. Y hoy reconozco que el que viene a matar, hurtar y destruir es Satanás, el diablo, el asesino del principio. No eres tú, mi Señor. Gracias por darme a entender que aún en la propia Escritura, Señor, hombres se equivocaron al hablar y dejar escrito un mensaje. Si Job dijo Jehová dio y Jehová quitó, yo no lo creeré, Señor, porque aunque esté escrito ahí, fue un hombre que dejó su concepto de ti. Pero tú, Jesús, me diste el verdadero concepto de mi Padre, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, creo por esa manifestación de poder, creo por los dones de sanidades. Ahora en el nombre de Jesús llamo manifestación, sanidad a estos cuerpos, sanidad a mi cuerpo, sanidad a los cuerpos de cada persona que me están viendo por estos medios de comunicación, por cada persona que estoy oyendo esta palabra, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres bueno. Mi Padre, mi Padre, con furia me amó. Mi Padre, mi Padre, su todo entregó, me redimió, me transformó, su amor me rescató. Mi Padre, mi Padre, con furia me amó. Yo solo sé, díselo, yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Díselo una vez más. Y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Oh, y yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama, me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama, Él me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Oh, yo solo sé
oh Padre. Gracias porque me has amado con amor eterno. Gracias porque enviaste a Jesús a morir por mí. Gracias porque enviaste a Jesús para que Él cargara con toda enfermedad, con toda dolencia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, 100% bueno, mi Padre. Gracias, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre que se arrepienta. Porque tu mente no es como la mente de los seres humanos. Tus pensamientos son más altos que cualquier ser humano. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso pensamos como Cristo. Por eso establecemos tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amigo que ves por internet, recibe a Jesús. Dile: mi Señor, mi Salvador, eres tú, Jesús. Recibe sanidad en tu cuerpo. Yo desato el poder sanador ahora. Toda enfermedad, toda dolencia, no importa cómo se llame, no importa cómo lo haya diagnosticado la ciencia médica, yo le ordeno a esa enfermedad que suelte esos cuerpos en el nombre de Jesús. Artritis, te ordeno que sueltes esos cuerpos en el nombre de Jesús. Espíritu de cáncer, te ordeno que sueltes esos cuerpos en el nombre de Jesús. Hoy desato el poder sanador y declaro la unción del Espíritu de Dios ahora, restaurando coyunturas, nervios, huesos, en el nombre de Jesús. Osteoporosis, te ordeno que sueltes esos cuerpos en el nombre de Jesús. Yo declaro vida en esos cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Llamo vida a esos cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Hoy recibimos tu poder sanador, Espíritu de Dios. Padre, son tus obras aquí en la tierra. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey porque Él es bueno. Padre, gracias. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Si alguien viene con una necesidad en esta noche, en este lugar, ya nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Dios les ama, nosotros también. Próximo domingo los esperamos 11 de la mañana, hora del centro de México.